llevaste en el colegio y por ahí te asustaste con vectores, pero bueno, vamos a tener que acá aprenderlo de nuevo, digamos. Objetivo de la clase del día de hoy es definir un vector en el ámbito de la física, identificar los elementos del vector y su relación con las magnitudes físicas vectoriales, ¿no? ¿Cuáles son las magnitudes físicas vectoriales? Las que necesitan una dirección. Necesita una dirección para poder, digamos, explicarse bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, decimos, si yo tengo ese bloquecito ahí, muchachos, tengo ese bloque ahí. Entonces, si está ese bloque ahí y alguien te dice, profe, a ver, para mover ese bloque yo le puedo aplicar 20 newton, dice, ¿no? 20 newton, ya está. Con eso está definido. 20 newton, dice, aplícale 20 newton y se mueve. Pero 20 newton, a ver, se moverá, dice, no, me han dicho que se mueve si le aplico 20 newton, a ver, le aplico acá. No se mueve. ¿Ve? Falta algo que te digan. 20 newton a la derecha. Ya está. Y se movió. ¿Ves? Entonces hay magnitudes como la fuerza que necesitan dirección. Entonces, esas magnitudes que tienen un valor numérico, que tienen una unidad de medida y además dirección son las magnitudes vectoriales. ¿Ya? Magnitudes vectoriales. Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, necesitamos definir las magnitudes vectoriales y ahí utilizamos nuestro vector. ¿Para qué me sirven los vectores? ¿No? Algunos, bueno, esto siempre pasa en el colegio, ¿no? Lo que pasa que a veces en el colegio no te explicaron bien relacionándolo. ¿Para qué me sirve? ¿No? ¿Para qué me sirve? Algunos saben, inclusive, profe, ¿para qué sirven las matemáticas? Bueno, habrás escuchado seguramente eso. ¿Para qué sirve, profesor? ¿Para qué sirve aprender a sacar la raíz cuadrada? ¿Por qué dice eso? Porque le parece difícil, ¿no? ¿Y para qué sirve? Bueno, si te explicaron en forma abstracta, bueno, entonces tú seguramente piensas de esa manera, pero el asunto es que sí sirve. Por ejemplo, mira, hablamos de una magnitud vectorial como la aceleración, ¿no? ¿Por qué debe estar indicado la aceleración? Porque necesito saber si el cuerpo está aumentando su rapidez o está disminuyendo. Es una herramienta matemática. Cuando yo quiero explicar hacia dónde se va esa persona, ¿se va hacia abajo, se va hacia arriba? ¿Cómo se va? Explico mediante un vector, o sea, matemáticamente. Si quiero jalar este bloquecito, este collarín, estos se llaman collarín, lo jalo, le aplico una fuerza y este collarín sube. Igual pasa cuando jugamos pelota. Ahí le aplicamos una fuerza a este balón, ese efecto que se está dando ahí es un impulso, ¿no? Entonces las magnitudes vectoriales se van a utilizar, ¿no? De todas maneras, ¿no? Bueno, inclusive por ahí hay algunos que dicen, profe, yo voy a estudiar medicina, ¿no? ¿Para qué necesito física? Física es una ciencia natural, muchachos. Si es una ciencia natural, significa que está en la naturaleza, ¿no? Y en el cuerpo humano también hay física. Por ejemplo, cuando vas al doctor, ¿no? Vas al doctor, ¿qué te dice el doctor? Lo primero que te hace ahí, antes siquiera de entrar al consultorio, ya peso y medidas, ¿no? Peso y medidas, peso 120 kilogramos. De repente llego al doctor y voy, ¿por qué? Porque me duelen las rodillas, ¿no? Me duelen los huesos. Y el doctor de inmediato te va a decir, el señor tiene que hacer dieta. ¿Por qué? Porque tanta masa que tiene en su cuerpo está soportando sus piernas, ¿no? Sus huesos. Entonces, y empecemos por eso, una dieta, después ya podemos ver otra cosa. Es lo mínimo que te va a decir. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Has visto fuerzas? Pues hay fuerzas dentro del cuerpo, claro. De repente por ahí dice la presión. A ver, mide la presión. ¿Qué es la presión? A ver, eso también lo vemos en física. ¿Te das cuenta? O sea,
Esto es una ciencia natural y tenemos que aprenderlo, no solamente por el examen de admisión. No solamente por el examen de admisión, sino porque uno necesita conocerlo. Y además, si es que no lo llevaste bien en el cole, pues de todas maneras necesitas. Un vector, ¿qué es? Es una herramienta matemática. Es decir, ¿para qué se han creado los vectores? Para poder indicar direcciones de las fuerzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una herramienta matemática, pero ¿cómo lo vamos a utilizar, por ejemplo? Ah, mira, esta persona, ¿no? Una carretilla por ahí, le aplica una fuerza, esta misma persona tiene un peso, está parado sobre un piso, hay una reacción, ¿ves? Del piso sobre los pies de la persona. La misma carretilla tiene un peso. Ah, pero ¿hacia dónde se mueve? Se mueve a la derecha. Ah, la velocidad está a la derecha, ¿ve? Por ahí hay un peso sobre la rueda, hay una fuerza, ¿no? La rueda está ejerciendo una fuerza sobre el piso, ¿no? La reacción, ¿ves? Entonces, todo eso lo tienes que explicar con vectores. Lo vamos a ver. Pero no vamos a ver, por si acaso, miren muchachos, vectores, al menos en la uni, por ahí, como es ingeniería, pues se lleva vectores, todo eso es un ciclo, vectores en el plano, después vectores en el espacio. ¿Por qué? Porque los ingenieros pues utilizamos, digamos, fuerzas, todo eso en el espacio. Entonces, ya es una situación más, digamos, específica, pero en cambio, si solamente vamos para el examen de admisión, de repente alguno de ustedes va a estudiar de repente derecho o algo, pero necesita para el examen. Entonces son cuestiones básicas nada más. No vamos a hacer cosas difíciles. Entonces de vectores vamos a ver lo básico de vectores. Hay vectores en el espacio, pero esas cosas no lo vemos nosotros. Ya eso en mate, ¿no? En mate, ya. Cuando estás en la universidad, ya tu profe de mate de la universidad te va a enseñar eso. Por el momento necesitamos cuestiones básicas de vectores. Ese es un vector. Ahora, supongo, digamos, que si tú has estado, por ejemplo, en un colegio, lo primero que se hace en física es, pues, por ahí vectores, ¿no? Antes de ver estática, dinámica. Ahora, si has estado en un colegio nacional, de repente has tenido problemas ahí con, como les digo, ¿no? CTA, que han juntado todo. Pero si has estado en un colegio privado, ni hablar, a esos colegios privados, sí, desde cuarto, tercer año ya llevan física, ¿sí o no? Claro, el colegio privado ya lleva física, química, biología separado. Y entonces ellos sí han aprendido, ¿no? Pero entonces tenemos que ponerlos al mismo nivel, ¿ve? Vamos a aprender entonces acá, muchachos, vectores. No hay que perder la fe, ¿ya? Hay que ver. Bueno, es un poquito complicado, sí, pero digamos, hay que ponerle, digamos, mucha atención, ¿ya? Ahora, vectores, profesor, vectores tiene que ver con geometría, claro, ¿no? Geometría, por ahí seguramente te gusta algo de geometría, Pitágoras, por ejemplo, teorema de Pitágoras, lo vamos a utilizar acá también, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo lo represento al vector? El vector es un segmento. Este es un segmento de recta, ¿sí, no? ¿Ve? Es un segmento de recta. Profe, pero está una flechita hacia arriba. Claro, pero es un segmento de recta orientado, ¿eh? Orientado. Por ejemplo, si yo lo dibujo la flechita hacia arriba, este vector se va de A hacia B. ¿Ve? Se va de A hacia B. Y si fuera de B hacia A, si fuera de B hacia A, la cabeza de la flechita estaría acá. ¿Está bien? Así estaría entonces. Es un segmento de recta que tiene orientación. Es una flechita. El punto A lo llamamos origen, el punto B lo conocemos como extremo. Es origen, extremo. ¿Ve? Origen y extremo. Ahora, ¿qué pasa? Tengo origen, tengo extremo. Bueno, alguno de repente dice, profe, pero es más fácil. Yo le digo esto la cola, y a esto lo digo la cabeza de la flecha. Bueno, si quieres y entiendes de esa manera, no hay problema. No tengo ninguna objeción a que tú lo llames cola y cabeza, es lo común. La cabeza de la flecha, la cola de la flecha, bueno, no hay problema. Pero ya sabes que su nombre debería ser origen y extremo, ¿no?
La notación, es decir, ¿cómo denoto un vector? ¿Cómo me doy cuenta que es un vector? Un vector es una letra ahí y una flechita sobre la letra. ¿Qué significa esto? El vector A. ¿Está bien? Ese es el vector A. Entonces, hay una flechita, es el vector A. Elementos del vector. ¿Qué elementos va a tener el vector? Ah, mira. Por ejemplo, el módulo. ¿Qué es el módulo? Por ahí me han preguntado, ¿no? En otro salón por ahí. Dice, profesor, ¿qué es el módulo? Ya, mira. Imagina que tú le vas a dar un golpe a la pared. Un golpe. Pero le puedes dar así, ¿no? Un golpe pequeño. Pero también podrías darle un golpe de mayor intensidad. ¿Te das cuenta? Ahora, entonces lo puedo golpear así con mayor intensidad. Claro, es justamente el módulo. Le aplico 1 newton o le aplico 10 newton. ¿Ve? Esa es la intensidad. ¿Y cómo lo represento acá con el vector? Con el tamaño. O sea, si este fuera un vector de 500 newton, un vector de 100 newton sería la quinta parte, ¿no? Claro. Si este es un vector de 200 newton, un vector de 100 sería de la mitad de tamaño. ¿Ve? Eso significa el módulo, la intensidad entonces. Listo, ¿no? Ahora, entonces, tenemos ahí el módulo, pero ¿qué más? ¿Qué otro elemento conoces del vector? Ah, la dirección, ¿no? La dirección. ¿Y quién me da la dirección cuando yo trabajo de esta manera? El ángulo, la medida del ángulo, ¿está bien? Ahora mira, tenemos la dirección, medida del ángulo. Pero entonces, ¿y qué pasa si el vector estuviera hacia arriba? Ah, si el vector estuviera hacia arriba, entonces yo tendría pues algo así, ¿ve? Vector hacia arriba, ¿qué ángulo será? 90. ¿Y si el vector estuviera a la izquierda? Vector a la izquierda, ángulo 180. Vector hacia abajo, 270 grados. ¿Ve? Te das cuenta que si yo indico la dirección con la medida del ángulo, entonces ya está definido, porque hay algunos que dicen que los elementos del vector son módulo, dirección y sentido. ¿Mm? Módulo, dirección y sentido. Ya. O sea que si yo tengo este vector así, ¿cuál sería su módulo? Vamos a poner 5 newton. Su módulo es 5 newton. ¿Su dirección cuánto? ¿Y su sentido? Sentido a la derecha. Dirección. Ya ves. Entonces hay un problema. Para eso mejor se utiliza matemática. Su profe de trigo, muchachos, estoy seguro que su profe de trigo les ha dicho cómo se mide, sí o no, el ángulo. El ángulo se mide desde el eje X positivo. A partir de ahí medimos los ángulos. Entonces, de ahí puedo medirlo. ¿Qué ángulo sería ahí? 0 grados. ¿Está bien? El ángulo es 0 grados. Ya está. Pues. Entonces tengo 5 newton y ángulo 0 grados y me dice que la flechita está a la derecha. Entonces, para eso es pues las matemáticas, ¿ya? No vayas a creer, no, pero en física se dice así y en trigo se dice de otra manera. No es así. Pues. Porque supone que la matemática es la herramienta que utiliza física. Entonces, ¿cómo podemos definir otro modelo matemático cuando que no se utiliza, digamos, en trigonometría, ¿no? O en álgebra? No se puede. Matemáticamente, entonces, la dirección lo indica el ángulo, ¿ya? Ángulo. Módulo o magnitud es el valor numérico del vector, ¿no? Geométricamente se representa por el tamaño. ¿Cómo lo explico el módulo? Ah, mira. El vector es o no A y una flechita. Puede ser también A y una rayita, no hay problema, ¿no? Es el vector, pero si lo pongo entre dos barritas, eso es módulo, ¿ya? Módulo, el módulo del vector A. ¿De qué otra forma puedo escribir el módulo? Así nada más, A. ¿Ves? A. Se lee el módulo del vector A. De cualquiera de las dos formas
entiendo que es el módulo nada más. Por ejemplo, acá el vector A es esta flechita. Su módulo es el tamaño, ¿ve? 10 unidades. Del gráfico, módulo de A, 10 unidades. Ahí está, 10 unidades. El módulo de un vector siempre es positivo, muchachos. Módulo del vector siempre positivo. Dirección, el ángulo, pues la medida del ángulo. Ángulo medido en sentido antihorario que inicia en el eje X, pero eje X positivo y termina en la ubicación del vector. Ahí está. Más X, y a partir de ahí mido los ángulos. Ángulo teta. Y si estuviera así, ¿cómo sería mi ángulo? Bueno, desde acá, pues sí o no. Medido, de repente ahí podría ser o no 120 grados, ¿no? También puede ser 120 grados. O 150, ¿no? Acá vemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Dice, indique el módulo y la dirección de cada vector, ¿no? Módulo y la dirección de cada vector. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿tú qué dirías del vector B? El vector B tiene un módulo de 3 unidades. Su ángulo, 90 grados. El vector C, módulo, tamaño, 2 unidades. Ángulo, 180 grados. Ah, dice, profe, ¿y cómo sería? Ah, mira, acá tengo 3 unidades, 4 unidades. ¿Voy a utilizar o no Pitágoras? Claro, por Pitágoras puedes hallar o no el verde. Claro, es Pitágoras, pero tu profe de trigo o de geometría te enseñó o no los triángulos notables. Si es 3 y 4, la hipotenusa, ¿cuánto vale? 5. O sea, su módulo es 5. ¿Y cuánto es el ángulo? 127 grados. ¿Ven? Así es. Muy bien, muchachos. Muy bien. Por ahí veo que ustedes saben el triangulito 37-53. Me parece muy bien. Hay que saber esos triángulos. El vector que presenta, vector B, módulo 3, ángulo 90. Dirección 90 grados. El vector C, 2 unidades, dirección 180. El vector D, teorema de Pitágoras, 3, 4, 5, pues. Bueno, Pitágoras, pues 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9, 25, raíz cuadrada, 5. Más fácil sale por triángulo notable. Dirección 127 grados. ¿Listo? Ya está. Muy bien, muy bien. Entonces ya está, muchachos. Fíjese, no se olvide módulo y dirección. Listo. Bien, por ahí. En el movimiento parabólico de caída libre, la velocidad del cuerpo lo representábamos así, ¿no? Ahí está, ¿ve? Esa es la velocidad del cuerpo. Además dijimos que es tangente a la trayectoria, a la velocidad, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahora, ese vector velocidad, lo podemos expresar también de esta manera, mira. Aquí un vector y aquí otro. ¿Está bien? Puedo ponerlo así, este vector y el de acá. Pero los vectores se pueden mover. Ojo, cuando hablo de que un vector se puede mover, no pienses que tú vas a agarrar, por ejemplo, ya el vector B lo agarro y lo pongo así mejor, ¿no? Más fácil, ¿no? Porque he visto a algunos de sus compañeros por ahí, cuando vemos estática, con 3 fuerzas se forma un triangulito, ¿no? Y resulta que me sacan triángulos equiláteros, triángulos notables me sacan. ¿Y por qué? Les pregunto, ¿por qué haces eso? No, es que ese triángulo es más fácil. Claro, pero no se trata de que el triángulo sea más fácil o no. Se trata de que tienes que descomponerlo correctamente. ¿Está bien? Tú debes hacerlo entonces correctamente. Por ejemplo, acá
Este vector tiene 3 unidades en el eje X. ¿Y cuánto tienes arriba? 1, 2, 3, 4. Bueno, 4. ¿Eh? Se le puede representar como, pero este vector entonces tiene una componente, es decir, un vector en el eje X y tiene un vector en el eje Y, claro. Y lo puedes llamar así, Bx, By. O sea que ese vector lo puedo poner como par ordenado, sí, pues, ¿no? Un par ordenado. ¿Eh? Ese vector, ¿cómo lo puedo expresar? ¿Cómo puedo ponerlo matemáticamente? En el eje X tiene 3 y en el eje Y 1, 2, 3, 4. 3,4. Ese es el vector, ¿ve? Un vector se puede expresar como par ordenado, así, si se puede, ahí está. De repente dirás, profe, si estuviera en el espacio, si estuviera en el espacio ya son 3 ejes, X y Z, ¿no? Y de repente puede ser 3,4,2. Está en el espacio, ¿está bien? 3 componentes significa que está en el espacio. 2 componentes está nada más en el plano. ¿Listo? Bien, vamos a ver. En general, muchachos, esta representación se puede emplear para cualquier vector, no necesariamente que sea 3 y 4. Por acá puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 unidades y por acá tengo 3, ¿no? Este vector se puede trabajar con estos vectores de acá. El vector A es ¿cuánto? 5 en X, 3 en Y, 5,3. ¿Ve? Así se puede entonces graficar un vector. Suma de vectores. Aquí debo hacerles una precisión para que ustedes no se confundan. Suma de vectores, ¿no? A ver, normalmente decimos, por ahí seguramente cuando tú estuviste en el cole te hicieron problemas de vectores y por ahí no te fue muy bien seguramente, porque no entendiste cómo era esto. A ver, imagina que tengo un vector de 3 unidades y por acá tengo un vector de 4 unidades, ¿no? Y de repente dice, profe, yo quiero sumar esos 2 vectores, ya está. Y entonces sumaste esos 2 vectores. Y este es el vector resultante, así se llama. ¿Cuánto es el vector resultante? A ver, muchachos, si este es el vector A, decimos, ¿no? Si ese es A y esto es B, ¿cuánto es la suma A más B? Al ojo, dicen algunos, 3 más 4, 7. Así dicen, ¿sí o no? ¿Ve? Ahí está su compañero, dicen 7 al ojo. A ver, muchachos. A más B, si A es 3 y B es 4, es 7. Ajá. ¿Pero qué has aplicado? Has aplicado álgebra, has aplicado aritmética, pero no es 4. ¿Cuánto es? Si estos 2 vectores son perpendiculares, la resultante no es 4, es 5, muchachos. Ya está. Primer golpe a tu cerebro. ¿Cómo, profesor? 3 más 4 va a ser 5. Ahí está. Por eso le decía. 3 más 4 es 5. Profesor, ¿de dónde salió esa nueva álgebra? No, es que aquí, ¿qué estás haciendo? Esta es una figura geométrica. Entonces, tienes que aplicar lo que conoces de geometría. Si yo tengo que este lado es 3 y este lado es 4, la hipotenusa vale 5, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Hay que tener cuidado entonces. ¿Ya? 3 más 4. Profesor, pero acá no lo puso rayita. Claro, ahí está el problema. ¿Esto qué es? Módulo. Es tamaño. El tamaño de A es 3 unidades, el tamaño de B 4. El tamaño de R es 5. ¿Ve? Ya está. Hay que aplicar geometría entonces. ¿Ya? Pitágoras también, así es. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver, ya por ahí algunos seguramente dijeron, pero no era 7, ¿por qué no es 7? El profe dice que sí. Bien, vamos a explicar por qué. Cuando sumamos 2 vectores, al vector suma le decimos vector resultante. Bueno, por ahí está un pequeño ejemplo. Dice, veamos por ejemplo el desplazamiento de la persona. La persona está en 1 y se va a ir hasta otro lugar.
A ver. Suma de vectores, ¿cómo lo voy a sumar, no? El desplazamiento de la persona 1. Ya está. Consideremos que la persona 1 decide comprar un helado en 2. Acá está el heladero, que no me había fijado. No, recién no. Ahí está el heladero. Tenemos ahí la persona y por acá está el heladero. No estaba ahí originalmente. Bueno, entonces, si tú fueras la persona 1 dices, pero tú eres ecológico, ¿no? Ecologista. No, yo no puedo pisar las plantitas. Mejor me voy por acá y luego de ahí me voy por acá. Ya puede ser. Puede ser, entonces te vas por ahí así y de ahí, listo, llegaste hasta el heladero, ¿no? Y compraste tu helado. Ya está. Pero mira, primero te has desplazado, ¿no? Hasta este punto y luego te desplazaste por acá hasta este punto. Ya está. ¿Cuál es el desplazamiento efectivo que has realizado? Es decir, ¿dónde estabas tú al inicio? En 1. ¿Dónde estás al final? En 2. ¿Tu desplazamiento realmente es este o no? Ese es tu desplazamiento. Que te hayas ido primero por allá y luego venga por acá es indiferente, pero tú te fuiste desde 1 hasta 2. ¿Está bien? Entonces, mira, ese es tu resultante, ¿ya? Si yo tengo el vector A y por acá tengo el vector B, este es el vector resultante de A más B. ¿Está bien? A un momento. O sea que ese vector resultante es la suma de A más B. Sí, pues, pero tiene que ser A rayita y B rayita. O sea, es la suma del vector A más el vector B. Ese es el vector resultante. ¿Por qué decimos una suma? Porque tenemos los vectores uno a continuación del otro. Vectores uno a continuación del otro, ese es el vector resultante. Muy bien, entonces A más B es igual a R, pero ojo, A rayita más B rayita igual a R rayita. Vector A más vector B es igual al vector resultante. Estamos sumando vectores, no estoy sumando tamaños. Ojo, no sumo tamaños. Por ejemplo, si él fuera 10 y él fuera 10, yo no puedo decir que esto es 20. Pues, ¿no? ¿Cómo lo he hallado? Ah, tienes que hallarlo geométricamente. ¿Por qué? Porque ese es un triángulo. Es un triángulo. Si tienes dos lados que tienen 10 y 10, ¿cuánto sale esto? Dependerá de los ángulos, pues sí o no. Depende de los ángulos. Entonces, A más B es igual al vector R. Método del triángulo. En general, para sumar vectores, debemos trasladar los vectores y colocarlos uno a continuación del otro. De tal forma que el extremo del vector, bueno, ahí ya tenemos nuestro vector. Mira, el vector resultante o vector suma, ¿qué une? Une el origen del primero con el extremo del último. ¿Por qué del último? Son dos nada más. Ah, es que pueden ser 3, pueden ser 4, 5. En general puede haber cualquier cantidad de vectores. Pero el vector resultante une el origen del primero con el extremo del último. O más fácil, la cola del primero con la cabeza del último. Y listo. ¿Ven? Así es. Por ahí tengo el vector A y el vector B. ¿Está bien? Vector A y vector B. Quiero sumarlo. Vamos a ponerlo así, A, y luego ponemos a B. Para sumar tiene que estar uno a continuación del otro, así es. Ese es el vector resultante, A y B. Se traza el vector resultante entonces desde el origen del primero hasta el extremo del último vector. ¿Ves? Ya te dije, más fácil, desde la cola hasta la cabeza. Así lo recuerda más fácil. Bueno, acá no puede ser Pitágoras por el ángulo. ¿Eh? Si fuera perpendicular, hay Pitágoras. Y si no es perpendicular, ah, no, pues si no es perpendicular, tienes estos lados, por acá deben darte algún ángulo o algo, ¿no?
para que puedas aplicar algún teorema de geometría y resolverlo. Esa es geometría. Por ahí tenemos nuestros vectores. Entonces, si yo tengo el vector A y el vector B, uno a continuación del otro, me sale la suma de los vectores. R es A más B, una suma vectorial. Pero, ¿qué pasaría si yo cambio el ángulo? ¿Qué tal si el ángulo fuera 0? Si el ángulo fuera 0, significa que B estaría aquí, ¿sí o no? B estaría ahí, como ángulo 0. Si ahí tengo el vector B, ¿cuál sería la resultante? Seguimos con lo mismo. Une la cola con la cabeza. Entonces, la cola con la cabeza, hasta acá sería su resultante, ¿sí o no? Todo sería así. Ahí está A y por ahí está B. ¿Cuál es la resultante? La cola del primero con la cabeza del último. R. ¿Ve? Es el vector resultante, ya que es igual A más B. Pero en este caso es fácil. ¿Por qué? Porque estas son longitudes, ¿sí o no? Longitudes. ¿Yo qué diré? El tamaño de R es igual al tamaño de A más el tamaño de B. Pero lo puedo expresar así, pues. El módulo del vector resultante es igual al módulo de A más el módulo de B. ¿Sí o no? Listo. ¿Ve? Módulo de la resultante igual módulo de A más módulo de B. Así de simple. Y si fuera 180 el ángulo. Imagínate esto como una flechita que acá está fijo. Ahí está fijo ya. Un clavito, algo lo ha puesto esa flechita. Y agarras de acá la cabeza de la flecha y lo mueves. Para que el ángulo sea 180. Entonces, si el ángulo es 180, tu vector B estaría a la izquierda. ¿Y cómo sería la figura? Ahí está. Vector B a la izquierda. ¿Y cómo era nuestra resultante? La cola del primero con la cabeza del último. Cola y cabeza. ¿Así o no? ¿Ve? ¿Qué vector es ese? El vector resultante. Muy bien. Pero si yo hablo de módulo, módulo es tamaño. ¿Cómo lo expreso el tamaño de R? El tamaño de R no es todo este tamaño que es A menos esta parte. Claro, R es todo A menos esta parte que es B. ¿Te das cuenta? Ahí está, así sale. El módulo del resultante A menos B. Listo. Aplicación 1. A ver, muchachos, una aplicación ahí. Entonces, mira, si tienes los dos vectores en la misma dirección, ¿qué se hace? Se suma. Y tienes vectores en direcciones contrarias, ¿qué hacemos? Restamos. ¿Está bien? Direcciones contrarias se resta, la misma dirección se suma. Bien, a ver. Dice sobre un contenedor de reciclaje. Bueno, imagínate que es el contenedor. Se aplican las fuerzas mostradas con la intención de moverla. Determina el módulo de la fuerza resultante sobre la caja. Bueno, 300 a la derecha, 200 a la derecha y 100 a la izquierda. Muchachos, ¿cuánto es la resultante? A ver. ¿Cuánto sería la resultante por ahí? A ver, ¿qué dice? 400 por ahí dice Jenny, Wilder, David también dicen 400, Juan Alexandro dice 600, Aldrin 400, Axi Luis 400, Gianmarco 400, Jocelyn 400, Cleofé, ¿quién más? Marisol, Adrián, Pamela y Juan Alexandro 400. Muy bien, muchachos. A ver, acá está fácil, pues, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Si yo tengo 300 a la derecha y tengo 200 a la derecha, ¿están o no en la misma dirección? Y si están en la misma dirección, ¿qué se hace? Se suma. Entonces tendría pues 300 más 200 tendría 500. ¿Sí? Ahí tengo 500.
Pero ahora me falta ponerle 100 y tengo no 100 pero en contra. Entonces, si tengo 500 a la derecha y 100 a la izquierda, ¿cuánto me sale la resultante? La diferencia, pues 500 menos 100, 400 newton. Ahí está. Muy bien, por eso salía entonces así 400. ¿Eh? La resolución de las fuerzas mostradas se tiene. La fuerza resultante será igual a favor 200 más 300. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección, se suman. En contra, menos 100. 200 más 300, 500 menos 100, 400 newton. A ver, una observación por ahí. Para dos vectores se cumple, a ver si tenemos dos vectores, ¿cuál es la resultante máxima? O sea, lo máximo que tú puedes sumar es cuando los dos están en la misma dirección. Este es R máximo. ¿Y cuál es lo mínimo que puedes obtener con los vectores cuando están en direcciones contrarias? A menos B. ¿B? Resultante máxima A más B, resultante mínima A menos B. Listo. Entonces, no olvidarse de eso porque a veces nos dicen los problemas. Se tiene dos vectores y su resultante máxima es 20 y su mínima es 5. ¿Cuáles son los vectores? ¿No? Así nos van a preguntar. Aplicación 2, a ver. Ahí está, ¿ve? Mira, si la resultante máxima y mínima de dos vectores es 9 y 3, ¿no? 9 y 3, respectivamente, calcula el módulo de uno de ellos. Dos vectores A y B, nos piden determinar el módulo de ellos. A ver, muchachos, ustedes que les dije hace un ratito cómo resolverlo. ¿Cuánto sale los vectores? A ver, a ver, a ver. A ver, saquen los vectores. Si tenemos resultante máxima 9 y resultante mínima 3. A ver, ¿cuánto sale? Por ahí en Margot, 6 y 3. Cleofé, 6, ya está. Carlos Alonso, 6 y 3. Edison, 6 y 3. Victoria, 6 y 3. Cleofé, completo, 6 y 3. Muy bien. Marial Mireya, ¿quién más? Elías Fernando, Mariluz, Juan Alexandro, David, Gianmarco, Jocelyn, Yesenia, 6 y 3. Listo. A ver, entonces, Jocelyn, Victoria, Evelyn, Luz. Muy bien, muchachos. Acá, ¿qué decimos? Resultante máximo, A es la suma, A más B, 9. Resultante mínima, A menos B, 3. Acá lo dice, la resultante máxima es 9 y la mínima es 3. Bueno, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, pero ahí está fácil, porque ¿qué pasa si lo sumamos? Si lo sumas, se va o no, más B más menos B se va, y te queda A más A, 2A igual a 12, A sale 6, ¿ven? Así de sencillo, no está muy difícil acá. A más A, 2A. El B se fue, pues. B más menos B es 0. 9 más 3, 12. A vale 6. Si A vale 6, 6 más B igual 9, B es 3. Está bien. Correcto lo que resolvieron, muchachos. Vamos a ver una aplicación, aplicación 3. A ver, aplicación 3. Determina el módulo del vector A si se sabe que el módulo del vector resultante de los vectores mostrados es 10. Muchachos, a ver, una oportunidad para que practiquen. 2 minutos para que resuelvan ese problemita, así sencillo. A ver, estamos empezando. A ver, resuelvan, muchachos. Inténtelo. Si no les sale la clave, no hay problema. Estamos practicando, así que cualquiera puede sacar otra clave. Pero lo importante, como siempre les digo, muchachos, es que ustedes si lo intentan,
y no les sale, van a saber dónde se equivocaron. Pero si no lo intentan, ¿qué va a suceder? No te equivocas, es cierto, pero no aprendes lo que deberías aprender, ¿ya? De repente alguien me dice, profe, ahí sale 0. Ah, puede ser. A ver. Compañero, bien, vamos a ver, por eso compañeros ya tienen alguna clave. A ver, veamos. A ver, dice Jenny 5, Cleofé 10, David 5, Edison 5, Yesenia 5, Ximena 5, Marial, Mireia 5, Evelyn Luz 5. 5 me están sacando. ¿Eh? Ya está. Queremos el módulo del vector A. Listo. A ver, atentos por acá, porque esto yo lo dicté ya en otros salones y entonces por ahí algunos tenían dudas. Así que por eso, para evitarme problemas, ahora lo voy a explicar mejor. A ver, miren. ¿Eh? A ver, por acá tengo el vector B, ¿ya? El vector B. Vector B. Ese es el vector B y por acá tengo el vector C. ¿Está bien? Vector C. Ahí está. ¿Y quién está por aquí? El vector A. ¿Ya? Vector A. Muy bien. Entonces, tenemos... Dice, determina el módulo del vector A. Sí se sabe que el módulo del vector resultante de los vectores mostrados es 10, ¿no? Entonces, el módulo del vector resultante de los vectores mostrados es 10. Eso es lo que nos dicen, ¿ya? 10 unidades. Ahí está. 10 unidades. ¿Listo? Ya está. Mira, queremos hallar el módulo del vector A. Bueno, ¿cuántos vectores ves? 3. A, B y C, 3 vectores. Entonces, tú dirías, hay que sacarlo, mira. Si tú quieres lo resuelves así en la figura, o si no lo resuelves, digamos, que se llama forma analítica, ¿ya? Mira, por ejemplo, tú dirás, profe, pero yo sé que la resultante de esos vectores, como son 3, es la suma de los 3. ¿Está bien? Es la suma de los 3. Pues correcto, ¿sí o no? Es A más ¿quién? A más B y más C, ¿no? ¿Está bien? A más B y C. Ese es el vector resultante. Ya está. Pero mira, en forma gráfica lo puedo sacar, o sea, geométricamente. Mira, atento acá. Voy a cambiar el color del lápiz para que se note bien, ¿ya? Por acá, a ver, mira. Tengo 3 vectores. Lo único que yo he hecho es separar a los vectores nada más. Los vectores B, C y A. Lo único que he hecho al vector A le he puesto un poquito más abajo, nada más. No se ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. Pero ahora, el vector B y el vector C. Ah, están uno a continuación del otro. Es una suma, pues sí o no. Es una suma. Y si es una suma, dice el profe, la resultante de estos dos vectores es un vector que une la cola del primero con la cabeza del último. Ah, lo pongo acá. Por ahí, ¿no? Por ahí. Entonces, tú dices, ya, mira, este vector me ha salido. Y como ya te salió ese vector, ¿qué pasa con B y C, muchachos? Con B y C ya se fue, pues. B y C ya se fueron. Ya desapareció B y C. Te está quedando el vector azul. Pero te das cuenta que el vector azul tiene el mismo tamaño que A.
tiene la misma dirección que A. Por lo tanto, es A. Es A. Ahora me doy cuenta de que me está quedando dos vectores. El vector azul que es A y el vector rojo que también es A. Que era nuestra A original. ¿De acuerdo? Ah, pero entonces yo lo puedo poner acá también así. De acá tú te das cuenta rápido, mira. A, dos vectores en la misma dirección. La resultante sale o no 2A. ¿Está bien? Sale 2A. La suma, ¿no? Que son en la misma dirección, se suma. Y si quiero el módulo, entonces el módulo será módulo de la resultante es igual a 2 veces el módulo de A. ¿Y cuánto vale el módulo de la resultante? 10. Vale 10. ¿Cuánto sale A? Al ojo. 5. ¿Está bien lo que han hecho los compañeros? Ahora, ¿lo puedo hacer en forma analítica también? Claro, mira. Sabemos que la resultante es A más B más C, ¿sí? Esta es la resultante, A más B más C. Pero acá, ¿qué vimos? Vimos o no que el vector B más el vector C, ¿quién era? A. B más C es A. Y si B más C es A, matemáticamente yo puedo decir A más A, 2A. ¿Ves? También se puede hacer así matemáticamente nada más sin hacer la figura, sí. ¿Ves? Cualquiera, bueno, pero yo voy por la opción más, digamos, que se puede recordar con facilidad. Algunos por acá, por ahí, este otro método, algunos se confunden, pero lo puedes hacer con figura también, no hay ningún problema. ¿Ves? Cualquiera de los dos métodos sale lo mismo. Bien, vamos a ver. La aplicación 3, entonces, resuelto por sus compañeros y sale 5, es correcto. Tengo el vector B, el vector C y el vector A. Nos piden el módulo de A. Módulo de A. Entonces, el vector resultante es la suma de los vectores mostrados. Vector R es A más B más C. Pero B más C es igual a ¿quién, muchachos? A, pues. De manera que B más C es A allá. Entonces B más C también es A. ¿Y qué te queda? A más A. Resultante igual a 2 veces A. En módulo, entonces, el módulo de resultante 2 veces A. Pero el módulo de resultante es 10, dato del problema. 2A, A vale 5. ¿Ve? Ahí está. Ya está. Muy bien, muchachos. A cualquiera de las dos formas ustedes pueden utilizar. Si quieres lo dibujas y por ahí revisas eso. Método del polígono. A ver, ¿cuál es el método del polígono? Ah, dice, profe, si tengo varios vectores, ¿cómo hago la suma? Hemos dicho que la suma vectorial es cuando los dos vectores están uno a continuación del otro. Si están uno a continuación del otro, entonces lo que tienes que hacer pues es poner las flechitas uno a continuación del otro. Ahí está nuestro vector A. Por ahí está nuestro vector B. Ahí está C. Y ahí está D. Cerró la figura geométrica, no ha cerrado. ¿Se puede sumar ahí? Sí se puede. Se puede sumar, ¿por qué? Porque A y B es una suma, están uno a continuación del otro. B y C también uno a continuación del otro. Y C a D también. Sí se puede sumar. Muy bien. Ahí está el vector resultante. Vector resultante es igual entonces A más B más C más D. ¿Está bien? A más B más C más D es el vector resultante. Observación entonces. Observación. Tenemos A, tenemos B,
Tenemos C y tenemos D. Muchachos, ¿qué pasaría si es que yo coloco mis vectores y sale esa figura geométrica? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué podemos hacer en ese caso? ¿Cuánto sale? ¿Quién no sabe eso? ¿Cuánto sale? Eso sale ahí al ojo. Si has hecho vectores en tu cole, al menos te acuerdas de eso. 0, ¿sí o no? Claro, sale 0. ¿Está bien? Siempre que tenga, al menos eso se acuerda de vectores. Yo me acuerdo que cuando todos los vectores estaban uno a continuación del otro, sale 0. Ya está. Algo es algo. ¿Te acuerdas algo? A, B, C y D. Uno a continuación del otro. Siempre que esté así una figura geométrica cerrada, uno a continuación del otro, sale 0. Profe, si fueran 3 nada más, igualito. Si está a continuación del otro, sale 0. 4, 5, 6 vectores, no interesa la cantidad. Si están uno a continuación del otro, saldrá 0. Pero ojo, cuando pongas los vectores, tienes que moverlo en forma paralela, hemos dicho. A, por ejemplo, se vino acá, ¿no? B se vino ahí. En forma paralela, no lo puedes rotar, no puedes hacer que dé vueltas, cambiar el ángulo, no se puede. Ya está. Observación muy importante, la resultante ahí es 0. ¿Está bien? Muchachos, si han llevado estática en el cole, trabajamos con fuerzas y la fuerza resultante 0 es o no la primera condición de equilibrio. Fuerza resultante 0 es la primera condición de equilibrio. Acá está. Pues. ¿Cómo deben estar los vectores? Uno a continuación del otro. ¿Está bien? Aplicación 4. A ver, muchachos, un ejemplito más para ustedes, ¿no? Para que se diviertan. A ver. 2 minutos porque me resuelva ese problemita ahí. ¿Cuánto te sale? Ya, listo, a ver. A ver. A ver, Jenny, Margot, Victoria, Cleofé, Carlos, David, Aldrin, David Fernando. Sale 10, dice, ¿no? Ya está. Ximena también. Saraí. Marial. ¿Quién más? Edison. Yesenia. Juan Alexandro, Pamela. Sale 10, profesor, dice por ahí. Edison. Esa es la clásica. Yaremit Yanis también la A. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver, yo por ahí le digo, la forma más facilita es la gráfica. ¿No? Más gráfica, es lo más fácil. Yo lo dibujaría así, B, C, D, E. Así de fácil. A ver, tenemos por ahí
Estos vectores que están en secuencia, ¿sí o no? Están en secuencia. Y va así, ¿ves? Este es el vector B. El vector B. Por acá tengo el vector C. El vector D. Vector D. Y por acá el vector E. Vector E. ¿Listo? Y entonces tú dirías, pero nos falta, profe, dibujar el vector. Ya, pues hay que poner el vector A, pero lo separamos un poquito, como siempre hemos dicho. Separamos ahí. Este es nuestro vector A. ¿Está bien? Lo único que hemos hecho es separarlo nada más. No significa que lo hemos eliminado, nada. Ahí está. Bueno, pero te das cuenta entonces de que acá se ha producido algo. Acá se ha producido algo. Mira, B y C se pueden sumar, claro. C y D se pueden sumar también. D y E también se puede sumar. Entonces, ¿podemos sumar esos 4 vectores a la vez? Claro. ¿Y cuál sería el vector resultante de esos 4? El que une la cola del primero con la cabeza del último, ¿sí o no? Ahí está. Este es el vector resultante, ¿eh? Pero me doy cuenta que ese vector es del mismo tamaño que A. Es la misma dirección, por lo tanto, eso no un vector ahí. Otro vector A. Estos ya han desaparecido, porque ya reemplazamos por la suma. Esos vectores ya desaparecieron. ¿Te queda o no A y A? Así. Te está quedando 2 vectores A. Si te queda 2 vectores A, te queda 2 vectores A, la resultante no es la suma. Resultante es igual a 2 veces A. 2 veces A. Así, vectorialmente. Si hablo solamente de módulo, R, módulo de R es igual a 2 veces el módulo de A. ¿Pero cuánto vale 5? 2 por 5, 10, ¿no? Ya está bien. Lo otro que puedo hacer, la parte analítica que dijimos, es la suma A más B más C más D más C, ¿no? Así lo puedes hacer también. Dependerá de ti a qué, digamos, método te adecuas más. Eso depende, obviamente, de la práctica que tengas. Muy bien. Resolución, entonces, muchachos. Nos piden el módulo del vector R. Módulo del vector R. Módulo del vector resultante. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Y el vector resultante es pues la suma de todos ellos. A más B más C más D más C. Pero mira, B más C más D y más C, ¿te da o no un vector aquí que es A? Ahí te va a dar un vector. B más C más D más C es igual a un vector A. Todo esto, mira, está acá arriba. Reemplaza en uno y ¿qué te queda? B más C más D más C, A. A más A te queda. R es igual a 2 veces A. En módulo, 2 veces el módulo de A. Pero como el módulo de A es 5, 2 por 5, 10. 10 unidades. Ahí está, muchachos. Respuesta correcta, entonces, de que ustedes sacaron. Método del paralelogramo. A ver, método del paralelogramo. Consideremos los vectores A y C, dice. A y C. 2 vectores. ¿Cuál es la resultante, muchachos? La suma A y C. Es esta, ¿no? Pero C está formando un ángulo teta y esta es la resultante.
Resultante es A más C. A más C. Ahora veamos. El vector A, el vector C, ángulo teta. ¿Qué pasa si trasladamos a los vectores, no? Vector C, mira, lo movemos hacia allá. Está bien que hemos hecho, le hemos movido al vector C. Y ahora ahí sale el resultante, que es lo mismo. Y arriba trazamos también una paralela. Acá me quedan estas dos líneas. Son paralelas. El ángulo teta es el mismo. ¿Y cuál es el resultante? Ese vector. O sea que si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector C, trazo paralelas y ya tengo, ¿no?, un paralelogramo. Y este vector es o no la diagonal del paralelogramo. Ahí está. Obviamente la resultante es A más C, no hay ningún problema, es A más C, igual que el anterior, ¿no? ¿Solo por qué igual? Porque lo único que hemos hecho es moverlo a C y seguirá siendo lo mismo. Entonces, cuando yo tengo los vectores así, muchachos, el vector resultante une la intersección de los vectores, con la intersección de ¿quién? De las paralelas. Ahí está. Si tenemos dos vectores, ahí está A y C, por ejemplo. Trazo mis paralelas. El vector resultante une la intersección de los vectores con la intersección de las paralelas. Ahí está. Ese es el módulo de la resultante sigue siendo, un momento. Esto es A más C, suma vectorial. Pero quiero ahora el módulo. O sea, quiero el tamaño de este vector, el tamaño de esa flechita. ¿Cómo lo hallaría? Bueno, para aquellos que les gusta matemáticas, lo que tienen que hacer es lo siguiente. A ver, porque hay algunos siempre que les gusta mate, quieren demostrar la forma. Puedes hacerlo, mira. A ver, ahí nada más te doy una explicación. Puedes hacer esto. A ver, para el que les gusta mate, a algunos les gusta rayarse ahí con mate. Ya está. ¿Cómo lo demuestro? Ya, mira acá. Este es lo mismo de acá. Ángulo teta, ángulo teta. ¿Está bien? ¿Qué has encontrado? Un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Todo esto es un triángulo rectángulo. De repente dice, profe, ¿puedo aplicar Pitágoras ahí? Claro. Entonces acá, mira, a ver. Te falta nada más esta longitud. Pero esa longitud por trigonometría sabes que es A coseno. Y te falta esta longitud. Es A seno. Y luego le aplicas Pitágoras y listo. ¿Ya? Si quieres demostrar esa forma. Pero bueno. Ya haciendo todo eso, muchachos, ¿qué nos sale? ¿Qué nos sale? El módulo de la resultante. Así debe salir. A cuadrado más C cuadrado más el doble producto, 2A por C, y por el coseno del ángulo. ¿Ya? Ahí está. A cuadrado más C cuadrado más 2 veces A por C por el coseno del ángulo. Listo. Esta formulita, acuérdense. A ver, de hecho, ustedes, muchachos, yo creo que sí se acuerdan. A ver. Me dicen, esa es una fórmula de trigo. Se parece a una fórmula de trigonometría. ¿Qué fórmula? A ver, alguien por ahí que lo sepa. ¿Qué fórmula de trigo se parece? ¿O no se parece a ninguna fórmula de trigo? Tiene un nombre además. La fórmula en trigo tiene un nombre. ¿Alguien lo sabe, muchachos? Supongo que han terminado secundaria. Deben haber llevado eso. A ver. ¿Qué fórmula? ¿Cómo se llama esa formulita en trigo? O algo, una fórmula parecida. Trigonometría, mate. Se parece a la ley de coseno.
Ley de cosenos. En trigo, muchachos. ¿No han llevado eso en trigo? ¿Ah? Bueno, entonces, si no han llevado, van a llevar acá en la academia. En la academia van a llevar en trigonometría ley de coseno. ¿Ya? Ley de coseno. Hay otra que también es ley de seno. Ley de seno, ley de coseno. Pero la diferencia está que con la ley de cosenos, el signo acá es menos. ¿Ya? Menos. Acá está con más, ¿ves? En la ley de cosenos sale con menos. Entonces, esta es la ley del paralelogramo, así lo llamamos. A cuadrado más C cuadrado más el doble producto y multiplicado por el coseno. Entonces, de esa forma puedo hallar R. ¿Eh? De esa forma puedo hallar el módulo de R. Bueno, a ver, muchachos, por ahí, a ver, un ejemplito para que ustedes se diviertan. A ver, dice, dos fuerzas actúan sobre el automóvil mostrado, un Volkswagen, con la finalidad de retirarlo del lugar donde se encuentra con un desperfecto mecánico. La fuerza F1 es igual a 30, la fuerza F2 vale 50. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante? Ya está, paralelogramo, ¿sí o no? F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más el doble producto, 2 veces F1 por F2 por el coseno de 60. ¿Cuánto sale, muchachos? A ver, hay que practicar mate. ¿Cuánto sale? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, muchachos? A ver. Coseno de 60, ¿cuánto es? Ahí vas a utilizar el coseno de 60. A ver, muchachos, terminó el examen. A ver, por ahí sus compañeros han sacado clave. Ya, coseno de 60 un medio. A ver, salió Jenny, dice 70. ¿Quién más? Yesenia también. Saraí. Betsabe. Henry. Ya está. 70 entonces, 70. Muy bien. A ver, ¿qué hora estamos? Su compañero dice receso, profesor. A ver, todavía. 11 ya. Por ahí, un pequeño, pero terminamos por acá primero. A ver, entonces, muchachos, no me había fijado la hora. Tenemos F1, tenemos F2 y tenemos el ángulo de 60. Nos piden la fuerza resultante. Ya está. F1 30, F2 50. Método del paralelogramo. Trazamos las paralelas a los vectores y aquí está el vector resultante. Nuestra formulita F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más el doble producto, 2F1 por F2 por el coseno del ángulo. F1, ¿cuánto vale? 30. F2, 50 al cuadrado, ¿sí o no? Más 2 por 30 por 50 y por el coseno de 60, que es un medio. 2 y 2 se va, ¿o no? 2 y 2 se va. Acá tenemos 30 al cuadrado más 50 al cuadrado más 30 por 50. Nos queda por ahí 30 al cuadrado 900, más 50 al cuadrado 2500 y más 3 por 5, 15 y 2 ceros. 2500 más 1500, 4000, 4900. Raíz cuadrada de 49, 7. Raíz cuadrada de 100, 10. 7 por 10, 70, muchachos. Esa es la fuerza resultante. Muy bien, excelente. Ustedes resolvieron también así. Ya está. Casos especiales. A ver, vamos a ver algunos casos especiales.
Bueno, y luego ya terminamos. Cuando los vectores presentan igual módulo, ¿ya? Igual módulo. Por ejemplo, tengo este vector que tiene módulo A y este otro vector que tiene módulo A. Trazo mis paralelas y tengo el vector resultante, ¿no? Pero el ángulo que forman es 60 grados. A ver, ¿cuánto me saldrá? Vamos a ver. A cuadrado más A cuadrado más 2A por el coseno de 60. Coseno de 60 es un medio por 2 se fue. A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado. No es 3 veces A cuadrado. 3A cuadrado sale A y te queda A raíz de 3. Entonces, muchachos, cuando ustedes tengan dos vectores del mismo módulo, es decir, del mismo tamaño y que forman un ángulo de 60 grados de frente a, ¿cuánto es la resultante? A raíz de 3. Ya está. A raíz de 3, cuando forman 60 grados. Otro caso especial. A y A. Trazamos sus paralelas, pero ahora están formando 120 grados. Entonces, si tengo dos vectores que forman 120 grados, ¿cuánto es la resultante? Ahí está la resultante, muchachos. La resultante es A. ¿Está bien? A. Es decir, si tengo, por ejemplo, acá 10 newton, 10 newton. ¿Cuánto es su resultante? 10. 50 newton. 50, 50. ¿Cuánto es su resultante? 50. Siempre y cuando estén formando 120 grados. Eso sí. Ah, ¿de dónde sale eso? De acá la fórmula. Como los dos son iguales, el único que varía es el coseno, ¿no? Coseno de 60 ya no sería coseno de 120. Coseno de 120 es menos un medio. Menos un medio, ¿ya? Y por ahí, si lo efectúas, sale. Tenemos por ahí A y A. Es otro caso especial. Si es dos vectores A y A. Ojo, estamos viendo, acá está bien específico. Dos vectores del mismo módulo. Por eso es A y A. Dos vectores del mismo módulo. Acá también son vectores del mismo módulo. Si son dos vectores del mismo módulo y forman 90 grados, ¿cuánto es la resultante, muchachos? ¿Quién no sabe eso? Es 45 grados, pues 45 y 45, ¿no? ¿Sí o no? Como esto es A, ¿cuánto vale la hipotenusa? A raíz de 2, ¿ven? Ahí está. Listo. Claro, así es. Por eso les digo, acá tenemos que trabajar con los vectores o los triángulos notables. Ya está. Si quiere lo hayas el teorema de Pitágoras, pero si es ángulo de 45-45, eso sale de frente. Aplicación 6, muchachos. La armella roscada, esta es la armella roscada, está sometida a dos fuerzas, F1 45 y F2 45, ángulo de 60. Muchachos, ¿cuánto sale? Al ojo. ¿Qué caso especial es? Dos vectores del mismo módulo, 60 grados. ¿Cuánto sale al ojo? Claro, o sea, 45 raíz de 3, ¿sí o no? Ahí está. Muy bien, muchachos. Caso especial, 60 grados, al ojo, dices, paralelogramo. ¿Cuánto sale? 45 raíz de 3. ¿Está bien? Una observación. Si yo tengo el vector A, el vector que está en contra es menos A. ¿Está bien? Es del mismo tamaño, pero en direcciones contrarias. Si a la derecha es a la izquierda es menos A. Es el vector opuesto. Se cumple que el vector A es diferente del vector menos A. No pueden ser iguales. Son iguales solamente de tamaño, es decir, de módulo.
Pero recuerda que el vector tiene dirección. Acá está a la derecha y acá a la izquierda. No pueden ser dos vectores iguales. En módulos sí son iguales. Diferencia de vectores. Si yo tengo los vectores A y B, para realizar la diferencia, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? La diferencia es A menos B. Pero le puedo poner así, A menos B, dices, lo puedo poner A más menos B. ¿Y por qué la tengo así? Porque lo que nosotros conocemos es suma. Hasta ahora no hemos hecho una diferencia. Entonces, como tú conoces suma, ponle una suma, pues, que el vector D sea el vector A más el vector menos B. Y el vector menos B lo puedes poner al revés así, mira. Ahí tienes tu vector A, el vector B está a la derecha, vector menos B estará aquí o no. ¿No? Así está B, mira. Menos B al otro lado. Ahí está. Paralelogramo. Ese es el vector diferente. A menos B. ¿Está bien? Entonces, pero mira, este vector D yo lo puedo poner acá. ¿Sí o no? Como trazas una paralela nada más. Una paralela. Ahí está. Ese es el vector D. Vector diferencia. ¿A qué es igual a menos B? Mira, si tú tienes dos vectores, por acá tengo el vector vector C, y por acá tengo el vector F. Este vector es el vector diferencia. El vector diferencia une las dos cabezas, ¿sí? Las dos cabezas de la flecha, mira. Ese es el vector diferencia. ¿Quién menos quién? Cabeza menos cola. La cabeza F. Menos la cola. ¿Quién está en la cola? C. F menos C. ¿Ve? Es el vector diferente. ¿Y cómo lo saco eso? Mira, acá está. Mira. Esos dos hacen una suma. Sería C sumando más D es igual al vector F. ¿Ves? ¿Te das cuenta? O sea que D es F menos C. Entonces, en forma práctica, ojo, en forma práctica, si tú tienes dos vectores y hay un vector que está uniendo las cabezas de la flecha, ese es el vector diferencia, ¿ya? El vector diferencia. Muy bien. Entonces, por ahí, el módulo de ese vector diferencia, ¿cómo lo hallo? Ahí está. El vector diferencia está ahí. A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno. Esto sí es la ley de coseno. ¿Está bien? La ley de coseno. Mira. ¿Cuál era la suma? La suma era acá, pues sí, no. Ahí era la suma, en el paralelogramo. Lo que estamos hallando es la otra diagonal. Pero cuando tú hallas esta diagonal, esto es un triángulo. Y este triángulo puedes aplicarle la ley de coseno. Menos 2AB coseno. ¿Está bien? Entonces la suma es con más. La diferencia es con menos. Bien, muchachos. Ahí está nuestra cortina. Muy bien. Entonces, ahora sí, muchachos, sus compañeros estaban pidiendo receso.